Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. No podían contrarrestar la sabiduría de la cual Esteban gozaba gracias a la presencia del Espíritu, gracias a su opción que él hizo por Jesús resucitado, por el Jesús que lo llevó a tener en su vida esa experiencia de sentido, incluso para que los otros lo acribillaran o lo apedrearan, lo criticaran y le hicieran hasta un juicio con falsas o con mentiras, de hecho, con un falso testimonio. Es peligrosísimo los falsos testimonios contra las personas y más en los ámbitos jurídicos de nuestra actualidad, cuando muchas veces se arguyen argumentos totalmente falsos y ridículos para enlodar la buena fe de las personas. Y en esto hoy, este relato de Esteban, maravillosísimo, pero no podían y les tocó inventarse cosas porque no podían con la sabiduría de Esteban. Cuando una persona entra en oración, cuando una persona entra en ese contacto con el misterio, entra en contacto con Jesús, goza de sabiduría, goza de una forma de pensar, de ver la realidad distinta como los otros la ven. Por eso la sabiduría les inunda. La sabiduría le da la capacidad de tener argumentos, le da la capacidad de iluminar a otros, la capacidad de incluso de contradecir a otros, que fue lo que le pasó. No les gustaba que Esteban los contradijera, les hiciera ver que Jesús es el Señor, que Jesús había resucitado. ¿Cuántas veces nos ha costado críticas, lapidaciones, simplemente porque hablamos de Dios, porque hablamos de Jesús resucitado en nuestra vida y nos echan latigazos por eso? Pero nosotros pedir a Dios continuamente la sabiduría, que nos ilumine lo suficientemente para tener la capacidad de dar una respuesta precisa de fe. Por eso digo que la fe siempre tiene respuestas. Miren este caso. ¿Cuál es el problema? Que cuando no les gustan nuestras respuestas de fe, vamos a ser siempre criticados. Cuando no, o cuando muchas veces se critica y se quiere acabar con la persona, o se grita aquí las cosas, es porque no tienen argumentos. El grito es el vacío, la mediocridad, cuando no tienes claro un fundamento en tu vida. Busquemos fundamentos de sabiduría, busquemos encuentros con el Señor Jesús, que eso nos va llenando poco a poco de esa capacidad que Él nos otorga. Por eso el creyente tiene esa posibilidad. Y la pregunta que se hace el Evangelio le hacen a Jesús, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para buscar lo que Dios quiere? Precisamente la sabiduría. No quedarse en cosas simples, lo que les dice Jesús, ¿no? Ustedes me buscan a mí porque yo les di de comer, les di pan, me buscan por interés. No busquemos a Dios por interés, porque me dé cosas, porque me dé el pan, porque me dé el trabajo, porque me dio para un carrito chévere. Eso es muy bueno. ¿Quién no le pide a Dios a veces cosas? Muchos lo hemos hecho seguramente. Pero no nos podemos quedar en las cosas que otorga Dios o que otorga la fe. Cuando nos quedamos solo en pedir cosas, entonces nosotros empezamos a cosificar la fe. Y eso es tu fe, una cosa, un objeto. No puede quedarse reducido ahí. De ahí la respuesta de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Ahí está el centro. Cuando usted tenga la capacidad de creer en Jesús, alcanzará sabiduría y estará un poquito más allá de las simples cosas o de los objetos materiales. La fe siempre trascenderá sobre un objeto. Suscríbete a nuestro canal, no olvides activar la campanita. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com.